Ya está, chicos, muy buenas tardes. Clase de trigonometría, chicos. Primera clase de trigonometría. Ya los preparamos para secundaria y secundaria. Con esas clases van a ser unos monstruos en este curso. A ver, en primer lugar, la trigonometría, ¿no? La trigonometría tiene su historia en los egipcios y en los antiguos babilonios, ¿no? En la cultura babilonia. A ver, ya que la trigonometría parte en sí de la geometría, o sea, tiene sus inicios en la geometría, ¿correcto? Sus inicios en la geometría, dado que, ¿no? En algún momento se utilizaban mediciones, ¿no? Mediciones. O sea, teníamos que medir a base de geometría. Pero en la trigonometría ya no utilizamos las mediciones propiamente dichas, ya que en trigonometría nosotros podemos hallar distancias, ¿no? Sin necesidad de medir, solamente aplicando algunas propiedades que están presentes dentro del estudio trigonométrico. Pero para eso, primero tenemos que asociar la trigonometría a algunos ángulos, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a observar es el ángulo trigonométrico. Miren, el ángulo trigonométrico, vamos a ver qué es el ángulo trigonométrico. Primera clase de trigonometría. Ojo, vemos que el ángulo trigonométrico, número 1, es aquel que se obtiene al girar un rayo alrededor de un vértice, desde un punto o posición inicial, desde una posición inicial, a otra posición final. Más o menos así, mira. Sentido de giro. Tú tienes el sentido horario. Horario se dice cuando va con las agujitas del reloj, ¿no? Las agujitas del reloj, recuerda que tienen este sentido, van así. Este es el sentido horario. Y también tenemos el sentido, ahí está el sentido horario, ¿no? El sentido horario. Y también vamos a observar otro sentido que es el antihorario. ¿Qué características tiene el sentido horario? Número 1, fíjate el ángulo. Este de aquí, nosotros le llamamos a este rayito de aquí, le vamos a llamar posición inicial, ¿no? Este va a ser la inicial, ¿no? Y este va a ser la posición final. Aquí termina el ángulo. A ver, ¿qué es lo que ocurre con ese ángulo que está en forma horaria? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Empezó aquí y mira la flechita. Se está dibujando hacia abajo, ¿correcto? Cuando el ángulo se dibuja hacia abajo, ¿no? Nosotros vamos a decir que este ángulo es negativo. Acuérdate, ese ángulo es negativo. ¿Por qué? Porque la posición de un ángulo, o un ángulo siempre se tiene que dibujar, ¿no? En el sentido, vamos a ponerlo por acá, en el sentido, a ver, en el sentido horario, antihorario, ¿no? En el sentido antihorario. Un ratito que se ha colgado mi maquinita. No te cuelgues. A ver, un ratito. No quiero responder. A ver, un momentito, chicos. Ya, a ver. La disculpa es del caso que se cerró la diapositiva. Un momentito. A ver. En el escritorio. Ya está. La disculpa, chicos, que se colgó mi computadora. Ya está. A ver, les decía que el sentido del ángulo
el sentido del ángulo, en el sentido horario, ese ángulo es negativo, ya que lo estamos dibujando, mira, lo estamos dibujando desde la posición inicial, que es esta, hasta esta posición final. O sea, lo estamos dibujando hacia abajo. Caso diferente en el sentido antihorario, cuando el ángulo se está dibujando de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, ese ángulo de ahí es positivo, ¿correcto? Lo que les quería dar de aclaración, si ustedes ven un transportador, ¿no? Un transportador, los ángulos del transportador empiezan a contar siempre desde aquí, desde abajo. Esta es la posición inicial y este de aquí es la posición final. O sea, ¿por qué los ángulos se cuentan de acá? Porque este es el sentido positivo. Este de aquí es el sentido positivo. Mientras que el sentido del negativo es hacia abajo, así. Este ángulo se le conoce como ángulo horario o negativo, ¿correcto? A ver, ¿por qué nos sirve aprender sobre posiciones de un ángulo o el sentido de giro? Debido a que, mira, vamos a hacer un ejemplito por acá, ¿no? Un ejemplito. Si nos piden por si acaso hallar el valor de x en esta de aquí, en este sistema, ¿no? Mira, dice por acá, ¿no? El ángulo, todo esto en primer lugar, nosotros sabemos que es un ángulo de qué tipo. Este es un ángulo llano, ¿verdad? Este es un ángulo llano. ¿Y un ángulo llano cuánto vale? ¿Cuánto vale? Todo esto vale 180 grados, ¿sí o no? Esto vale 180 grados. Pero si es que yo lo mido desde aquí hasta aquí, o sea que así, ¿no? El ángulo llano empieza aquí y lo dibujo y termina aquí. Ese es el sentido antihorario, por eso es 180 grados. Es un ángulo llano. Date cuenta que aquí tienes dos angulitos. 2x menos 4 y 16 menos 8x. Aquí viene la primera observación. En geometría, nosotros diríamos que este ejercicio se resuelve así de fácil. Profe, fácil, usted solamente coloca 18 menos x más 12 menos 4 igual 180 grados. ¿Por qué, profe? Porque estos dos ángulos suman 180 grados. ¿Correcto? ¿Está bien lo que acabo de hacer, sí o no? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Está bien hecho, sí o no? A ver. ¿Qué me dice Akemi? ¿Qué me dice Yasuri? Profe, ¿está bien, sí o no? Miren, les comento que eso de aquí podría estar bien, si es que los angulitos no tienen dirección. En este caso, los ángulos tienen dirección. Fíjate muy bien acá. Este de aquí tiene una flechita y este también tiene una flechita. He ahí la diferencia del ángulo trigonométrico al ángulo geométrico. El ángulo geométrico no tiene dirección, solamente tiene una medida. Pero el ángulo trigonométrico tiene medida y también tiene una dirección. Esa dirección me indica si es positivo o me indica si es negativo. Ahora, ¿cómo así? Observa esto. Mira, según el ejemplo, dice, observaciones. Tenemos dos ángulos suplementarios, cuya suma es 180 grados. O sea, la suma de todos los ángulos son 180 grados. Eso es lo que acabamos de decir, ¿correcto? Segundo, el ángulo 16 menos 8x, este ángulo de aquí, 16 grados menos 8x, está en el sentido horario. Por lo tanto, este ángulo de aquí es negativo, ¿correcto? Ese ángulo de aquí es negativo. Ahora, segundo, el ángulo que por lo tanto está al otro lado, que está en sentido antihorario, es positivo, porque está en el sentido anterior. Este de aquí es el positivo y este de aquí es el negativo. Observación, o mejor dicho, para que ambos ángulos sumen 180 grados, estos deben estar en el mismo sentido, o sea, tienen que estar en el sentido positivo, le vamos a decir, ¿no? En el sentido positivo. Por lo tanto, vamos a cambiar de signo al que está en el sentido horario. ¿Cómo se cambia de signo? Observa esto, mira.
el ángulo que inicialmente está así, ¿no? 16 menos 8x, para cambiarle de signo, matemáticamente siempre decimos, profe, multiplíquelo por menos adelante. O sea que menos por 16, menos 16. Y menos por menos 8x se convierte en más 8x. ¿Qué quiere decir? Y esto apréndetelo bien siempre. Tú quieres cambiar de signo o de sentido a este ángulo, lo que tienes que hacer que para que este ángulo cambie de sentido es cambiarle a todos de signo. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres que el sentido de este ángulo cambie así, para este lado, en el sentido positivo, lo único que vas a hacer es que aquí, si tú tienes un más 16, a este 16 lo conviertas en menos 16. Y si tú aquí tienes un menos 8x, ese menos 8 le cambies de signo y lo conviertas en más 8x. Porque cuando tú le cambias de signo a esta expresión, el sentido también cambia. Es por eso que aquí, mira, fíjate. 8x más, aquí está. Menos 16, aquí está. O si gustas, puedes hacer la multiplicación. Yo siempre prefiero hacerlo así, ¿no? Si aquí veo con menos, lo cambio a más. Si aquí veo con menos, aquí con más. Y si aquí con más, aquí con menos. Solamente le cambias de signo. Y ahora sí, vas a proceder a operar, ya que este ángulo de aquí tiene el mismo sentido que este ángulo de aquí, ambos suman 180 grados. Y tranquilamente lo puedes operar, porque tú sabes que 12x más 8x es un 20x, menos 4 menos 16 menos 20. Este menos 20 pasa a sumar. Tendríamos que es 200. 20x igual a 200, donde x es igual a 10. ¿Correcto? Ojo, en los ejercicios lo vamos a ver mucho mejor. Ese es el ángulo trigonométrico. Esa es la diferencia entre un ángulo geométrico y un ángulo trigonométrico. El ángulo geométrico no tiene sentido. El trigonométrico sí lo tiene. Y ese sentido nosotros lo podemos cambiar. Página del libro, chicos, vamos. En el libro de geometría estamos en la página 125. A ver, chicos. Libro de geometría, página 125. Ok. Ya está. ¿Algún problema con la página? Ninguna, ¿verdad? A ver. ¿Está Junior algún problema con la página? Ninguno. No, profesor. Ya está, a ver, vamos a ver, página 125, ¿ah? Para algunos chicos siempre me han dicho, profe, ese tema es muy difícil. Primero prestemos atención y van a ver que no es difícil. Solamente son 3 hojas, esas 3 hojas se dan, pero súper rapidísimo. A ver, hay que utilizar todos nuestros conocimientos de geometría para este caso, ¿ah? Mira, dice, escribe B si la expresión es verdadera o F si es falsa. O sea, verdura y fruta. Decimos por acá, en A, mira, fíjate. El ángulo que está aquí, el ángulo que se está dibujando aquí, este ángulo de aquí, tiene un sentido antihorario. Si es antihorario, tú recuerdas siempre. Antihorario es igual a positivo, ¿correcto? Pero si es horario, es igual a negativo. Acuérdate, ese ángulo que tú ves aquí es antihorario, quiere decir que es positivo. Acá es negativo, no, esto es falso. ¿No? Falso. Es positivo. Bajamos un poquitito, mira. Este ángulo de aquí es antihorario, o sea, va en contra de las agujas del reloj. Antihorario. ¿Quiere decir que es positivo? Sí, esto es verdadero. ¿Correcto? El ángulo que tú ves aquí, uy, profe, no se observa muy bien.
Algunos siempre dicen, no, no se observa. Pero complétalo, pues mira, complétalo. Este ángulo viene así, ¿no? Viene así. Está en las agujitas del reloj, fíjate, ¿no? Entonces ese ángulo es negativo, porque cuando va con las agujitas del reloj es negativo. Esto de aquí es verdadero, ¿correcto? Si tú ves por ahí que está en un lado así, lo que vas a hacer es completarlo, seguirle la colita, de dónde viene. Y este ángulo de aquí es a favor de las agujas del reloj. O sea, Profesor, o sea, que es como que es negativo. dime, ¿por qué ¿Puedo este, repetir? por qué este ángulo es negativo? Sí. Este ángulo es negativo porque lo estamos viendo, mira, esta es su posición inicial, y está desplazándose hacia acá abajo, ¿correcto? Cuando el ángulo tiene este desplazamiento que es hacia abajo, decimos que es negativo. Cuando se dibuja de arriba hacia abajo, o sea, en forma horaria, es negativo. Acuérdate, juniores, ¿ya? Cuando se dibuja de forma horaria, es negativo. Igualito acá, mira, aquí se dibujó este primero, y se está dibujando hacia abajo, mejor dicho, hacia las agujas del reloj, es porque el ángulo es negativo. Aquí lo vamos a apreciar mejor. Observa esto. Pregunta, dice, en cada caso calcula X en función a alfa y beta. Ahí viene la observación de los ángulos trigonométricos. Ahí viene la observación. A ver, la La pregunta A es, positivo. ¿X es positivo o negativo? Positivo. Positivo. X es positivo porque está en contra de las agujas del reloj. Se está dibujando hacia arriba, ¿no? O sea que X lo dejo como está. ¿Qué pasa con alfa? ¿Alfa es positivo o negativo? Positivo. Alfa también es positivo, porque tiene la misma dirección, en este caso que X, ¿no? En este caso tiene la misma posición que X. Vamos a ver, copiar el alfa por acá un ratito. No tiene la misma... A ver, a ver. A ver. Beta. Beta. A ver, vamos a ver. Alfa, ¿no? En este caso, alfa tiene como signo el positivo, porque está a favor de las agujas del reloj. Pero, ¿qué pasa con beta? Beta, ¿cómo será beta? ¿Negativo o positivo? A ver, ¿cómo es beta? Beta aquí es negativo, ¿sí o no? El sentido de beta es negativo, porque está yendo a favor de las agujas del reloj, ¿correcto? Mira, está yendo en el sentido horario, está yendo así. Así, ¿correcto? Entonces, si tiene esta forma, quiere decir que va en sentido horario. Eso quiere decir que beta es negativo. ¿Cómo tú haces para que ese angulito se vaya al otro sentido, o sea, cambie de sentido y se convierta así, ¿no? Pase para este lado? Al beta le cambiamos de signo. Si ahí es, sería menos beta. Hay que colocarle así. Si para el lado opuesto es beta, para este lado será menos beta. Eso quiere decir que aquí también sería menos beta. Ahora viene esta observación, mira. La observación más grande de todas. Mira, tú sabes que el ángulo que va de aquí a todo esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es todo eso? A ver. 90 grados, correcto. Quiere decir que la suma de esos tres angulitos tiene que ser 90 grados. Ojo, 90 grados, ¿por qué? Porque todos ya están en el mismo sentido, mira. Positivo, positivo y el sentido positivo. Entonces, como los tres tienen la misma posición, ¿no? La misma dirección, decimos que la suma de los tres va a ser 90 grados. X más alfa
más menos beta, porque le cambiamos de dirección, tiene que ser 90 grados. Esta de aquí la vamos a desarrollar. Pero como en el ejercicio, profe, ¿saldrá algún número? No va a salir ningún número. ¿Sabes por qué? Porque esto de aquí se desarrolla de esta manera. Como nos piden calcular X en función de alfa y beta, quiere decir que no necesitamos hallar alfa y beta. Solamente decimos que si a la X la ponemos aquí, alfa y beta tienen que irse al otro lado a hacer la operación contraria. Yo tengo aquí 90 grados, es el que está con más alfa, pasa con menos alfa, ¿no? Este de aquí pasa con menos alfa. ¿Ya está? Y el que está con menos beta viene a este lado con más beta. Y termino el ejercicio. O sea que X a qué es igual. X es igual simplemente, simplemente a esta expresión, ¿no? A esta expresión. A esta expresión. X es igual a 90 menos alfa más beta. ¿Correcto? Ojo, en función. Quiere decir que no necesitamos hallar el valor de alfa y beta. ¿Correcto? Solamente cuánto especificar cuánto es X. Y X es igual a 90 menos alfa más beta. Si no lo entendemos ahí, vamos al siguiente. Mira el siguiente que está aquí arribita. Nuevamente, decimos que aquí tenemos 3 ángulos. Tenemos que averiguar qué tipo de ángulos tenemos. Mira, en el primer caso, alfa, ¿cómo es? ¿Negativo o positivo? Negativo. Este es negativo, ¿correcto? O sea que a este necesitamos cambiarle de signo. Si le cambiamos de signo, si le cambiamos de sentido, perdón, este ya no sería alfa, sino sería menos alfa, ¿sí o no? A ver, este se vamos a copiar para ver los símbolos. Este de aquí ya no sería alfa. Este sería menos alfa. Profe, ¿por qué le ha puesto menos alfa? Porque le hemos cambiado de sentido, pues. Porque cuando está mirando en el sentido horario, es alfa, pero yo no lo quiero así. Yo quiero que esté en el sentido antihorario. Se convierte en menos alfa. Lo mismo pasa con la X. La X hay que cambiarle de posición. Si aquí es X, ¿cómo será el otro lado? Menos X. Menos X, muy bien. Menos X. ¿No? Menos X. Pero ¿por qué menos X? Porque recuerda que X está en el sentido horario. Y yo no quiero que esté en el sentido horario. Yo quiero que esté en el sentido antihorario. O sea que le cambio X. Y este beta está en correcto sentido, ¿no? Este sí no lo movemos. Este tiene un correcto sentido. Entonces sería beta nada más. Pero nosotros sabemos que todo esto es un ángulo ¿de qué tipo? 180 grados. Claro que sí, todo esto es 180 grados. O sea, nos está diciendo que 180 grados es igual a la suma de menos alfa que hemos visto por ahí, menos alfa, menos alfa, aquí está, menos x y más beta, porque el beta es positivo, ¿no? No tiene signo, decimos que es positivo. Ah, pero profe, a nosotros nos están diciendo calcular el valor de x. X. O sea que la x tiene que quedarse, pero con signo positivo. ¿Cómo nosotros hacemos que este x que está como negativo se convierta en positivo? Facilito. ¿Qué hacemos? Lo llevamos al otro lado, correcto, lo llevamos al otro lado, ¿no? Lo paso para acá. Y ahí ya se convirtió en positivo. Me quedo entonces aquí con el primer número positivo que encuentro, que en este caso es el beta. Para mí el beta es positivo. Lo dejo aquí, beta. Y como hay uno más, que es el menos alfa, ese menos alfa lo traigo para este lado. Para aquí lo traigo ahí, seguidito. Y el 180 también viene a restar, pues. Y ya está. Nada más. Ojo, esta es la manera como desarrollar este ejercicio. Número 1, cambio de sentido todo. Si este es negativo, le cambio de sentido y le pongo el signo opuesto. Si este es negativo,
lo cambio de sentido y el signo opuesto. Si este es X, este será menos X. Este ya no necesita cambiarse de signo. Ahora decimos que 180 graditos es igual a menos alfa menos X más beta. Yo quiero el valor de X, o sea, no de menos X, yo quiero el valor de X. Este X lo llevo al otro lado. Salta el igual, entonces digo, X va a ser igual al positivo primero que veo aquí es el beta, menos alfa, y este 180 que aquí está con más, viene a ese lado con menos. Quiere decir para nosotros que el valor de X es el que está aquí, ¿no? Es el mismo, no cambia en nadita. Este de aquí, beta menos alfa menos 180, ¿correcto? Beta menos alfa menos 180. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, alguien me dice, profe, ¿alguna pequeña duda? Profe, para repetir, entendí ni camote. ¿No entendiste ni papa ni camote? No te preocupes. Como te digo, con los ejercicios que vienen vamos a aprender más y más. ¿Ya? Más y más. No te preocupes. Para sexto grado los ejercicios están bien facilitos. ¿Profesor, puede repetir? Claro que sí, ahorita lo repetimos, ¿no? Ahorita lo repetimos. Nuevamente, vamos a ver. Primero el de aquí, Junior, el de aquí. Para no atrasarnos con la horita, porque creo que nos faltan 7 minutos. Mira. A ver. Ese ángulo de aquí, ¿de cuánto es? A ver, ¿qué me dice? De 360 grados. Una vuelta a 360 grados. O sea que estos ángulos tienen que sumar 360 grados, pero tienen que estar en el sentido antihorario. En primer lugar, yo digo que Menos X. ¿X está bien? Sí, X está bien. Mira, porque el sentido antihorario es este, mira. X está bien. Alfa no está bien. Beta tampoco. Y beta sí está bien, mira. Fíjate, beta sí está bien. Este es el sentido antihorario, mira. X está bien, alfa no está bien, pero beta sí está bien. O sea que al que le vamos a cambiar de sentido, al único que tenemos que cambiarle de sentido, y fíjate Junior, mira, al único que le vamos a cambiar de sentido es a alfa. Porque alfa está en el sentido horario, mira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí al alfa, en vez de alfa, le vamos a poner menos alfa, ¿correcto? Le vamos a poner menos alfa. Profe, ¿por qué menos alfa? Porque lo estamos cambiando de sentido. Y ahora vamos a decir que matemáticamente esto es el X menos el alfa más el beta, que no le hemos cambiado de sentido, porque no le hemos cambiado de sentido, ¿no? No le hemos cambiado de sentido, es igual a 360 grados, que es una vuelta, ¿correcto? Esto es lo que hemos dicho. Mira. Para que nuestro amigo Junior nos entienda, es que, fíjate. Uy, no chiques. Un poquito, chicos. Ya está. Recuerda, mira, el X es positivo. El alfa está en sentido antihorario, quiere decir que es negativo. Lo hemos cambiado de signo. El beta es positivo. Aquí está. X menos alfa más beta. Estos tres angulitos tienen que sumar una vuelta entera, que es 360. Yo quiero simplemente el valor de X. El valor de X es igual al 360, lo dejo ahí, ¿no? ¿Por qué? Va a recibir al menos alfa, va a pasar al otro lado con más alfa. Como si fuera una ecuación, ¿no? Más alfa. Y el más beta viene a este lado con el menos beta. ¿Ya? Y listo el ejercicio. Porque nosotros nos piden cuál es el valor de X. El valor de X simplemente viene a ser este. ¿Correcto? ¿Cuál es la idea de hacer estos ejercicios? Mira, a ver, amigo Junior, para repetirlo nuevamente este de aquí. Tú recuerda que estos ángulos son conocidos. Tienes el ángulo llano, tienes el ángulo de 90 grados, tienes el ángulo de 360 grados. Ojo, tú recuerda que la suma de esos tres ángulos tiene que ser 180, ¿correcto? La suma, tú mismo lo dijiste hace un momento, esto es 180, ¿no? Esto es 180 grados.
Si esto es 180 grados, ¿correcto? Si esto es 180 grados, tú recuerda que la suma de los ángulos en el mismo sentido tiene que ser 180 grados. Pero aquí alfa no está en el mismo sentido, está en el sentido contrario. Eso quiere decir que le cambio de signo, le cambio de sentido y también le cambio de signo. Si aquí era alfa, aquí va a ser menos alfa. Lo mismo pasa con la X. X está en el sentido horario. Lo cambio de sentido y también lo cambio de signo. Aquí a beta no lo voy a tocar, porque beta está en el mismo sentido. ¿Correcto, Junior? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Ya? Ahora, aquí viene la parte de repente que más confunde. Nosotros sabemos que la suma de todos estos ángulos es 180, en un mismo sentido, en el sentido horario, antihorario, perdón. Entonces tú tienes aquí que 180 va a ser igual a menos alfa menos x más a beta. Igualito, mira. 180 es igual a menos alfa menos x más beta. Profe, ¿por qué más beta? Porque el beta no tiene signo y sabemos que es positivo. Entonces, yo quiero aquí en este caso que sea el x positivo. Este x positivo lo tengo que pasar al otro lado del igual, para que si está con menos se vaya al otro lado y se convierta en positivo. Y a este caso, beta que es positivo lo dejo en su lugar, menos alfa también lo dejo aquí, pero este 180 que viene del otro lado, lo voy a pasar aquí con el signo cambiado que es menos 180. ¿Correcto, Junior? Igualito abajo. Abajo también he hecho lo mismo. Me han dicho que una vuelta completita es 360 grados. Y los ángulos deben estar en el mismo sentido. Ese de aquí es el sentido antihorario, pero este de aquí, el alfa, está en el sentido horario. Hay que cambiarle sentido para que continúe la flechita. Decimos que si este es alfa, si lo cambio de sentido sería menos alfa. Y aquí sería más beta, ¿correcto? Más beta. Entonces, si yo sumo estos tres ángulos, que es el alfa, el x, perdón, el x con el menos alfa y con el beta, me va a dar igual a una vuelta. Y eso es lo que aparece aquí, ¿no? Eso es lo que aparece aquí. X menos alfa más beta es igual a 360. Yo solamente quiero el valor de x, así que el x se queda en su lugar. Al otro lado también se queda el 360, pero este menos alfa pasa al otro lado a sumar y este más beta pasa al otro lado a restar. Es por eso que x es igual a 360 grados más alfa menos beta. ¿Correcto? ¿Hasta ahí, Junior? ¿Alguna duda? Con los ejercicios, mira, estos son ejercicios No, profesor. entre comillas literales. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con números. Así es que salimos de la sala, chicos, y nos volvemos a conectar al mismo link, porque ya queda un minuto. Salimos, chicos, y nos volvemos a conectar. Ya, profesor. La reunión se va